también están ya conectándose en este momento. Ha llegado ya la sexta clase de homilética, donde le damos gracias a Dios porque el conocimiento ahora ya adquirido va a continuar sirviéndonos toda la vida. Todo lo que aprendemos nos sirve para toda la vida, y más cuando lo practicamos. Si usted aprende algo y lo practica, aún es mucho mejor. Este día queremos primero darle gracias a Dios porque estamos aquí, y vamos a pedirle a nuestro hermano Stuart que nos lleve en oración para que sea el Espíritu Santo quien también esté aquí con nosotros en esta clase. Padre, gracias por este día, gracias por la salvación, por enviar a tu Hijo, bendito Dios. Gracias por ser bueno, gracias porque a pesar de nuestros errores, tú siempre nos perdonas, tú tienes misericordia todos los días por nosotros, Dios. Gracias, bendito Dios, danos la sabiduría, la revelación, danos el conocimiento, que lo que se va a hablar sea siempre palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, trae conmigo a los hermanos, Padre eterno, que lo que se haga aquí, Padre, sea conforme también a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, quédate de principio a fin. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar profundizando sobre el sermones temáticos, que antes ya hemos hablado un poco de esto, pero que los conceptos se queden bien claros en nuestras mentes también depende de nosotros, de cuántas veces lo vamos a chequear la clase que hicimos. ¿Alguien fue a sus libros, alguien fue a su cuaderno durante la semana? Posiblemente sí, posiblemente no por el tiempo. Quizás a veces tomamos el cuaderno y lo guardamos, y hasta que regresamos volvemos otra vez la mente a meterse en el tema. Y eso es por cuestiones de tiempo, a veces de interés, porque cada persona debe tomar interés en lo que está haciendo. Y damos gracias a Dios porque ustedes, aún con todo y eso, continúan en la clase. Y vamos a hablar del sermón temático, que es la exposición. Si lo ven también ahí en su hojita, el sermón temático, quiero que también estos conceptos queden bien grabados en nuestras mentes para cuando nos pregunten ¿y qué es un sermón temático? Ustedes puedan decirlo. En la página 19. El sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Eso es cuando uno escoge un tema para poder predicarlo, pero no va a seguir las líneas del texto, sino que toma el conjunto, prácticamente va a sacar la exégesis de toda la lectura para poderla predicar. ¿Qué dijimos que es la exégesis, hermanos? ¿Se acuerdan qué significa la palabra exégesis? La extracción del conocimiento que nos trae un versículo. Amén. Es la extracción de las partes principales de un versículo, de la lectura que nosotros tomamos, pero en este caso, el temático, vamos a sacar la extracción de todos los versículos para poder proyectar el mensaje que queremos llevar a desarrollar en el momento que se tiene que hacer. Por ejemplo, ahora sí, aquí tenemos un ejemplo y un tema. Tenemos un ejemplo y un tema que dice, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Verdad? Y ahí hay un versículo bíblico para tomarlo como texto, es Marcos 16:16. Y alguien, por favor, lo lee, Marcos 16:16. Para que podamos tomar el versículo y después lo reforzamos con Romanos 1:16, pero no se ceñirá a dichos versículos, aunque usará uno de ellos como texto o lo citará más de una vez cuando esté predicando para estar apoyando su predicación.
Entonces, si esto ustedes lo pueden, en el caso mío, como predicador, yo uso bastante el mensajes temáticos. Me gustan los mensajes temáticos porque saco la extracción del total de los versículos de la lectura bíblica para poder proyectar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es nuestro texto, digamos, ese es nuestro texto con el tema ¿por qué predicamos el Evangelio? Ahora lo podemos resumir. Número 1, porque Cristo lo mandó. Cristo fue el que envió que predicáramos el Evangelio. Para eso también tenemos que tener otro texto, pero ese no lo va a estar leyendo, sino que el predicador va a ser la exposición del versículo. En este caso podría ser Mateo 28:19, donde ya usted lo va a recitar de memoria el texto, y si no se lo aprende de memoria, entonces sí lo puede leer, pero de corrido, para apoyar el primer punto y desarrollarlo. Y puede decir, pues nosotros no estamos haciendo aquí nuestra voluntad, nosotros estamos haciendo la voluntad del que nos envió. Y el que nos envió es Jesucristo. Jesucristo lo dijo, y Jesucristo lo dijo después de haber resucitado, antes de ascender al cielo. Jesucristo fue con y va a enfatizar sobre el texto segundo. Se da cuenta que no está sobre el primer texto de Marcos 16:16. Luego es el beneficio mayor porque se puede hacer a individuos y naciones. O sea, ¿cuánta gente no va a salir beneficiada al escuchar el Evangelio? El tema, recuerde, ¿por qué predicamos el Evangelio? Y ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas que tenemos. Porque Cristo lo mandó. Me voy a apartar un poco acá. Lo tienen ahí también en su libro. ¿Tiene una pregunta? Quería comentar algo. Sí, claro que sí, adelante. Cuando es un comentario general, cuando estudiamos esto es muy fácil confundirnos con lo que es un sermón textual, Sí. y un temático. ¿Por qué? Porque los dos involucran versículos, textos, pero cuando nos descuidamos y nos damos con un solo versículo, entonces ya no confundamos que es un sermón temático, sino que será un sermón textual o hilativo si se aplica ese. Exacto. Entonces aquí tiene que tener el cuidado. Usted tiene que manejar en este caso su tema y está utilizando un versículo o varios versículos basados en ahí quien está determinando las palabras, primeramente el Espíritu Santo, y luego la guía que usted tome para poder dirigirlo con diferentes textos, tomando uno como referencia. Luego, el número 2 dijimos que es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y naciones. Pueden citarse aquí muchos ejemplos, lo que les dije. Pueden citarse muchos ejemplos como prueba e ilustraciones. Por ejemplo, alguien está aquí conmigo en este momento pensando lo que yo estoy pensando y lo que dice el texto. ¿Qué ejemplo pondríamos? Ayer yo puse un ejemplo en escuela dominical, los que vinieron a escuela dominical. Dije que el Evangelio había llegado desde Jerusalén, había pasado a Roma, los romanos se lo pasaron a los ingleses lo trajeron a Norteamérica, Norteamérica lo llevó a Centro y Suramérica. Entonces aquí ya estamos hablando de que puede hacer a individuos y naciones, porque el Evangelio va pasando de boca en boca. Por eso es de que el temático, usted agarra un texto y lo puede manejar de una manera abierta, no quedarse encerrado, porque el temático es sin frontera, un tema así es sin frontera prácticamente. El 3 dice, mire, es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas.
Entonces, otra vez de aquí puede volver a saltar para acá. ¿Se acuerdan cuál es el tema que estamos nosotros en esta hora predicando? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es el único medio para que las almas se salven en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Y ahí es la exposición ya del que se preparó para este tema. Pero tiene que tener la seguridad de lo que está diciendo, apoyado siempre en el tema, sin salirse del tema. Lo importante, como dijo el hermano Rubén, saber qué tipo de mensaje está predicando en ese momento. La característica que mencionó ahorita usted de que puede ser desarrollado de una manera, debiera ser desarrollado de una manera amplia. Pero también no frustrarnos por eso, porque si el mensaje está claro, como la definición dice, puede ser también al alcance que tenga la persona. Pero cuando uno comienza, pues va poco a poco, no va a tener la facilidad así de las palabras para poder hablar. Aquí hay una característica que le decía aquí escrita en el primer renglón, donde empieza sermones temáticos, que dice, sin seguir las líneas de un texto determinado. Sí. Eso nos da la pauta que podemos ampliarnos a lo que nosotros sepamos que está funcionando para que llegue a la audiencia. Importante también, sin olvidarse del texto. Puede mencionar y sacar el exégesis del texto original que comenzó leyendo, y ese lo puede trabajar con él en todo el mensaje, recordando, y eso se va a remarcar en el corazón de la gente. Hay mensajes que quedan bien marcados en uno porque el predicador se preparó como para poderme poner en mi corazón y en mi mente lo que Dios quería decirme a través de ese mensaje, y uno hasta lo anda repitiendo y lo va llevando, y ese es el gol de que la gente se acuerde del mensaje. ¿Cómo se llamó el mensaje de ayer en la mañana que predicó el pastor Roberto Jiménez? Solamente un ejemplo de recordatorio. Ese mensaje se destruyó. Eso es lo importante. Por ejemplo, si el oyente si el oyente en su mente dice, voy a guardar el tema de este mensaje en mi corazón, lo voy a guardar y lo voy a almacenar. Tenemos la capacidad de poder hacerlo. El problema es de que no estamos en el momento concentrados en lo que estamos haciendo. Lo mismo le puede pasar al predicador. Al predicador le puede pasar lo mismo. Pero a la hora de exponerlo, por ejemplo, el pastor Roberto dio bastantes ejemplos. No sé cómo se llama, pero el versículo era Génesis 3:11. Creo que eran las alertas de la vida. Las alertas. Entonces, es un mensaje con un tema muy llamativo, porque está hablando de alerta. Cuando habla de alerta, está hablando de peligro. Entonces, ahí es donde ya su tema toma forma y toma interés también, ¿verdad? Luego viene el versículo y lo apoya y puede correr durante todo el mensaje tratando del mismo tema para remarcarlo en el corazón. La mente, en lo que estamos haciendo, quiero decirle que la mente de ustedes cada día se va a ir ampliando más y más, y cuando ustedes escuchen a un predicador, ustedes ya van a poder analizar mejor cada mensaje. Si el predicador se perdió, y no estudiamos para eso, para criticar, no estudiamos para eso, sino que para formarnos en nuestra mente, aunque el predicador vaya por otro lado, usted dice, bueno, ahorita se desvió un poquito, espero que regrese, piensa uno, yo digo, ahorita ya va lejos, digo yo, espero que regrese de donde comenzó y analizar qué tipo de mensaje es el que está tratando de llevar. Y eso me sirve a mí para cuando el Señor me permite a mí predicar, no perderme ni perder a la gente. Es bien importante no perder a la gente con el mensaje que el Señor nos ha dado. Al explicar el punto segundo, el predicador no versado en homilética corre mucho peligro de
adelantarse al desarrollo de su tema diciendo que el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación eterna de su alma, porque es lo que se le facilitaría decirlo. Cuando dice en la explicación, el punto segundo, el predicador no versado, el que no tiene mucho verbo, el que no tiene muchas palabras como para poder decir otra cosa antes de centrar el mensaje. Eso es bien importante también. ¿Por qué creen que es importante leer la Biblia? Porque entre más lee, más va a retener y va a tener más que decir. Porque si no, va a estar apegado solamente a lo que leyó. Porque imagínense el predicador que solamente abre la Biblia solo para el sermón, pero durante la semana no la abre. Ese pobre anda medio perdido a la hora de predicar. Porque no tiene mucho que decir. Pero debe evitar cuidadosamente entrar en este terreno en el segundo punto, en el cual debe explicar tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo. En otro modo, no sabría qué decir al llegar al tercer punto, tendrá que incurrir en repeticiones fastidiosas. Ahí ya el predicador puede caer en la palabra cacofonía, repetición de palabras, porque se acabó las municiones. Y qué horrible es terminarse las municiones en un sermón y ya después solamente estar repitiendo lo mismo y la gente dice, ya solamente está repitiendo lo mismo. Como hay alabanzas que cantamos que solo repite del la primer porción, que diga el primer coro o la primer estrofa, la repite en todas, no hay nada más, solamente lo mismo. Entonces yo ya lo canté 3, 4 veces, digo yo, ya le voy a cambiar, aún en la radio. Entonces la gente pierde el interés cuando nosotros no nos preparamos en el sermón que queremos predicar, el ilativo, el textual, y en este caso los mensajes, los sermones temáticos, los temáticos que son bien importantes. El sermón temático doctrinal, ese es otro que es diferente. Salud, hermano. El asunto de la salvación del alma es el más importante y el más adecuado para el llamamiento final. Déjese pues para el final del sermón. Es lo que dije, no se puede acabar todo el sermón de una sola vez porque no tiene nada para el final. Va a repetir lo que dijo a la mitad, al final. No va a tener conclusión. No va a tener conclusión porque se adelantó a hacerla. Entonces, por eso es de que debemos de estar bien enfocados en lo que estamos haciendo. El enfoque de un predicador es bien importante. Por eso el predicador debe de orar mucho para no perder el lineamiento que Dios quiere en ese día o en esa mañana o en esa tarde cuando le permitan predicar. No perder a la gente, que la gente se vaya contenta y digan, Dios me habló a través de la hermana, Dios me habló a través del hermano, cómo Dios lo usó. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos su gloria, que no seamos gente mediocre, sino que seamos gente bien preparada. Por eso estamos aquí, para prepararnos. Amén. ¿Cuántos han escuchado ya lamentablemente predicadores mediocres? Sí, entonces uno dice, aquí faltó algo, aquí faltó presencia del Señor, aquí faltó preparación, aquí faltó tiempo, ¿me entienden? Entonces eso es bien, disponibilidad también de la preparación del mensaje, la disponibilidad. Entonces, el sermón, ahí en sus hojas, el sermón temático doctrinal. Sermón temático doctrinal. Ahí lo tienen en sus hojitas. Hermanos que están en línea, estamos ya ahorita en la página 20. Si le dan vuelta a la página, ahí estamos ya en la página 20. Es el sermón temático doctrinal, es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resume aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos, porque también si da demasiados textos,
Eso nos dijo nuestro maestro que tuvimos nosotros, que a eso se llama diarrea de versículos. Entonces, al final la gente dice, ¿y entonces de dónde voy a agarrar? Mejor concéntrese con un par de versículos que los puede desarrollar y no se emocione en dar tantos versículos que no va a desarrollar ninguno. Entonces, de 2, 3 versículos, pero desarróllelos bien, porque aquí estamos hablando ya doctrinal. Este es otro tipo de mensaje cuando queremos hablar de doctrina. Ya lleva enseñanza definida. Hasta ese se puede usar ya en los estudios bíblicos, donde la gente participa, donde la gente pregunta el mensaje doctrinal. En clases ya usted puede poner un mensaje doctrinal. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Puede observarse como el apóstol Pablo cita una vez y otra vez escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de las tesis sobre la salvación por la fe que desarrolla en las cartas a los romanos y a los gálatas, pero hay allí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. O sea, el apóstol Pablo también puso de su parte el desarrollo, o sea, lo que él ya conocía, lo que había estudiado en la escuela con Gamaliel, porque él tuvo como maestro a Gamaliel, que era un estudioso de la Biblia, y él se formó ahí, pero no se quedó solamente ahí. O sea, no solamente vamos a hacer la copia de otro predicador, no solamente vamos a hacer la copia del texto bíblico, sino que también le vamos a pedir al Señor que nos dé a nosotros también lo nuestro, porque no somos copia de nadie. Ningún predicador debe de convertirse en copia de otro predicador. Cada quien tiene que ser un predicador o un maestro original. ¿Se dan cuenta que aquí con el pastor Roberto no nos copiamos los mensajes? Los dos somos totalmente diferentes, tenemos nuestra propia originalidad que Dios nos ha dado, y así nos desarrollamos en el ministerio. Y sin competencia también, que es súper importante. En ningún discurso, ya sea simplemente tópico como el anterior o de estudio bíblico, lo que les estaba diciendo, como el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos como máximo. Oiga bien, 2 o 3 textos bíblicos como máximo. Me dijo un hermano que viene a la congregación, me gustó ahora, me dijo, el estudio. ¿Por qué le gustó el estudio? Porque solamente estuvo en 2 textos y lo pudo desarrollar y me lo explicó bien y me voy contento. Pero cuando leen por aquí y leen por allá, me dijo, ni entiendo. Y tiene razón. ¿A alguien aquí le pasa también lo mismo? Dice el pastor Cano, con el que recibo teología. Estoy dando clases también en hermenéutica, y de un versículo hemos sacado como medio año. Y yo, esa es sacar la exégesis de un versículo. Sí, pero es vasto, o sea, es grandísimo cómo puede irse con un versículo y que quede bien remarcado en el corazón, que ese versículo nunca se le va a olvidar a la gente porque quedó bien remarcado ese día en el corazón. Dice que saca de cada versículo, va viendo las palabritas, por qué está ahí, por qué dice así y por qué definición. Sí. Se nos trata mucho. No, porque es lo mismo. A un versículo le puede sacar también la hipérbole. La hipérbole es la parte que exagera, como cuando dice en Salmos que los árboles aplauden, y la gente se puede imaginar, los árboles aplauden, pero ahí ya el que está dando el discurso, la predicación, tiene que explicar cómo es que los árboles aplauden. ¿Cómo pensarían ustedes? ¿Cómo le sacarían a ese versículo que es exagerado en decir que los árboles aplauden? ¿Qué le explicarían ustedes? Yo creo que sería como a la hora de que hace viento, podría ser que también, ahí podría entrar yo con eso,
pues a la hora que hace viento, ahí los árboles se puede decir que están aplaudiendo, o si no, cuando también se mueven. Y se mueven, A través del viento. se están moviendo. Entonces, explicarle a la gente, no dejarlo en el aire. Hay otro versículo que dice, ni todos los libros del mundo, ni en todos los libros del mundo cabería esta palabra. Entonces, ahí es una hipérbole, siempre de la hermenéutica, pero es una exageración de idea que enfatiza el pensamiento y lo eleva, o sea, está diciendo, esto es extraordinario que esto sucedería, y usa también la hipérbole. Hay una palabra también. Hipérbole es como exagerar el contexto o la palabra, sería. Sí, no es, lo amarramos con otra palabra que se llama elexis. Elixis. Es algo que no está claro ni con exactitud, esa palabra. Entonces, pero por eso el predicador debe tener cuidado también en decir qué significa. Si no está bien claro qué significa, de decir esto significa esto y esto, tiene que estar claro, bien claro a qué se está. Es una Aproximación. Sí. Puede también entenderse como es realmente una figura gramatical que ayuda a expandir el significado de algo que está sucediendo. Sí. Y como no conocemos las reglas gramaticales, nuestra tarea es analizar la gramática que utilizaron en ese momento cuando se escribió. Por ejemplo, Hechos 18:6, para que vayamos ahí. Hechos 18:6. Es la expresión, yo no me hago responsable. Prácticamente, vamos a ver lo que dice ahí. ¿Cuál es el versículo? Hechos 18:6. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice Manater? Pero poniéndose y amando esto les dijo, sacúdense y los vestidos y nuestra sangre sea sobre nuestra propia cabeza, y yo limpio desde la hora de iré y los gentiles. Amén. Dígame su versión que tiene hermana Rosario. Hechos 18:6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Ok. Entonces, ese texto, él no está siendo responsable de lo sucedido. Entonces, por eso es lo que dije antes, no conocemos las reglas gramaticales, nuestra tarea es analizar la gramática en qué se utilizó. Entonces, para eso ya tiene que leer la lectura completa desde antes. Ahí es donde tiene que entrar ya a conocer exactamente qué es lo que va a predicar, porque si se enreda en eso, la gente queda completamente perdida. Ahora, Prácticamente Pablo les estaba enseñando las buenas noticias. Sí. En señal de rechazo se dijo, vaya, me lavo aquí las manos, pues ya el mensaje ya está ahí. Allá ustedes, mejor les voy a hablar a los judíos, ellos sí van a escuchar. A los gentiles. Sí, Está hablando con los judíos. sí, la expresión de Pablo aquí es, yo no me hago responsable. De aquí en adelante, como cuando usted le da el consejo a un hijo o a una hija, mira, yo ya te dije lo que tenés que hacer, si tú lo haces, allá tú. Pero entonces, lo mismo, ya eso, ahí se utiliza la palabra elixis, es algo que no está claro ni con exactitud también,
y antes está la palabra hipérbole. Ahora, Se mira como que él se da por vencido. O sea, yo ya les dije, Ya. y ahora... Que nos castigue Dios. Sí, y eso, hermanos y hermanas, alumnos y alumnas que están aquí, llega un momento donde Dios dice, ya dejen a esta persona, déjenlo ya tranquilo. Ya con el pastor Roberto ya hemos tomado decisión y hemos dicho, vamos a darle su tiempo. Ya nosotros hicimos nuestra parte, ahora la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Es como también el texto que dice que vas a predicar y si no quieren escuchar, sacúdese tus pies. Exacto, muy similar. Ese es un versículo paralelo a lo que estamos hablando ahorita. Sí, y no significa que el predicador o el pastor sea desamorado. No, simplemente está apegándose a la palabra y a la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús? Entonces, en ningún discurso, ya sea simplemente tópico como el anterior o de estudio bíblico como el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 versículos bíblicos para un sermón temático doctrinal. Sepa lo que quiere enseñar en ese momento para buscar los versículos adecuados. Por ejemplo, si vamos a dar una clase para bautismo, una clase, ¿cuántos versículos podemos utilizar? Ahí podemos utilizar 4 o 5 versículos, porque no nos pierde, todos van a lo mismo, ¿verdad? Y el clave que tenemos para enseñar es Mateo 28, 19, donde no es el hombre quien manda, sino que es Jesús quien está mandando que vayan, que prediquen el Evangelio y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un tema muy amplio y luego se ponen ejemplos como los discípulos también bautizaron. Ejemplos. Vamos a dar un ejemplo para ir terminando esta sección. Vamos a terminar diciendo que cada pensamiento tiene que ir fundado en la palabra del Señor. Cada pensamiento que nosotros vamos a decir tiene que ir fundado en la palabra del Señor. No me venga a agarrar este pensamiento del mundo para traerlos a un púlpito. No, tiene que sacarlos de la palabra del Señor. Cada cosa que uno tiene que decir tiene que ser sacado de la palabra del Señor. Por eso se tiene que analizar cada versículo, tiene que analizarse si corresponde o no corresponde a un mensaje temático. Ejemplo 1, el prometido Mesías. Ahí lo tienen, ¿verdad? El prometido Mesías. El desarrollo, notemos sus características. La introducción, la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. Ahí esa es su introducción, que Dios Padre estaba trabajando desde el principio, que Él ya tenía un plan, Él sabía que los sacrificios ya no estaban funcionando. Ahí usted puede redundar un poquito en la introducción. Y en el desarrollo notemos sus características. Número 1, sería simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. Miren desde cuándo se anunció el nacimiento de Jesús. Génesis 3:15, o sea, desde el principio. Mire qué tremendo mensaje para desarrollarlo y predicarlo. ¿Desde cuándo? Porque muchos dicen de que desde Isaías. No, Jesús está tratando Dios está tratando desde el principio para salvar al hombre y anunciando al Mesías que tenía que venir. Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú te herirás en la coronilla. Este es más claro. A ver. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad
entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ujú. O sea, el Hijo de Cristo. Cristo vino y le aplastó la cabeza a la serpiente, que como dijo el pastor ayer, la serpiente prácticamente es el mismo diablo. Vino y le aplastó la cabeza. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Queda muy claro ese versículo que Dios Padre está tratando desde el principio de lo que Él haría con la humanidad. Sería un descendiente de Abraham. Ese es otro anuncio que se dio en Génesis 22:18. Sería un descendiente de David, 2 Samuel 7:13. Lo leen en la casa. Cuarto, nacería en Belén, y allá va por el profeta Miqueas, ya, Miqueas 5:2. Honradarían sus manos y sus pies, Salmo 22:16. Sería contado entre malhechores, ya lo había dicho Isaías, allá en el 53:9. Pero enterrado en rica tumba, Isaías 53:9. No quedaría en el sepulcro, Salmo 16:10. Mire de dónde se viene anunciando cómo iba a ser el prometido Mesías. Ese lo pueden predicar, ya tienen el bosquejo ya. Conclusión, y la conclusión, Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe de ser aceptado. Ahí está ya el amarre del mensaje y comienza usted para poder hacer su aterrizaje en la conclusión, y es un buen mensaje también para un buen llamamiento, que las almas vengan al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Vieron cuántas características tiene ese mensaje? Tiene cantidad. Así como fue anunciado, también fue presentado en Génesis, en el Antiguo Testamento. Sí. Por cuando Isaías iba a matar a su hijo, se presentó él ahí mismo como el cordero, como un... Cuando Abraham. Ajá. Cuando Sí, Abraham. sí, Cuando Abraham. Sí, ajá. ¿Quién Isaac lo quiere matar a ese hijo? Sí. Ajá. O sea, ahí se presentó como cordero, ¿verdad? Es como lo que iba a pasar, pues. Sí, el prototipo, ¿verdad? ¿Cómo advertimos ya? Como advertimos ya, el predicador encontrará muchos pasajes en que se declara que el Mesías sería hijo de Abraham o de David, pero uno solo escogido y explicado es mejor que muchos mal explicados. ¿Se acuerdan que les dije? Que te tiene que escoger un texto para explicarlo, no trate de explicarlos todos. Por eso es de que si usted se fija ya, a veces damos varios textos, pero no los explicamos todos, solamente es para amarrar lo que estábamos diciendo con el texto principal que teníamos. Pero no trate de explicar todos los textos, que se va a enredar, ¿verdad? Mejor explique uno, como dice aquí nuestra página, pero bien explicado el texto. Sí, hermano. El uso de esos textos adicionales, por decirlo así, se usa para esclarecer lo que se está explicando de ese texto. Amén. Dale, Y lo está usando como versículos paralelos a lo que usted está hablando, que están lo que se dice de la palabra del Señor, y que ya sabemos de que la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice, sino que se apoya un libro con otro libro, un texto con otro texto, una lectura con otra lectura. Está todo entrelazado. Ya puede ser, como usted dijo al principio, puede ser de corrido o de memoria. Sí. Y se puede así como parafraseando para que se pueda entender un poco también con una palabra. Sí, puede dar la cita y dice, como dice la Escritura, y lo en otro versículo, en otro libro dice así, es lo mismo que estoy hablando. Ahorita usted lo está amarrando el versículo. En un sentido general, todos los sermones tópicos, sintéticos, porque sintetizan o que resumen alguna verdad o doctrina que se llama distribuida en toda la Biblia, lo que estamos hablando, pero en el ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio? La síntesis de pasajes bíblicos no aparece tan clara como en del Mesías. Por esto lo consideramos simplemente un mensaje tópico.
o de desarrollo de un tema, mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal. Mira, el primero fue un sermón temático tópico, el primero que vimos, que es el que está escrito aquí, porque no tenemos muchos versículos. Pero en el otro sí da muchos versículos, o sea que ya está enseñando cómo fue que desde el principio Dios Padre había anunciado la venida de su Hijo Jesucristo y cuál era el propósito también. Amén. Así es de que, hermanos, aquí terminamos con esta primera clase. Ahí hay otro ejemplo. Otras veces el bosquejo sigue una serie de consideraciones acerca de un tema, algunos apoyados con texto y otros sacados de la experiencia. Ya eso, ya con el tiempo ya ustedes pueden sacar otros textos, depende de la experiencia que vaya agarrando para ir predicando. Amén. Así es de que el Señor me los bendiga, hermanos de las redes. Regresamos en 15 minutos. Y este termina aquí en el 22. Ah, no, el 22. La otra. La primera terminación. ¿Las tareas? No, la tarea no hay, sino que lo que tienen que hacer es que pasar de frente y dar para De lo que hemos hablado. de lo que hemos hablado y evaluarlo. Lo que hicimos la escuela. Sí. Como me gustan los temáticos. Así es, sí. Hemos quedado con la segunda hora. Sí. Hablar. No se hubiera molestado. Vamos a jugar. Sí. Bien bueno. Con el sermón del monte. ¿Están ayunando? Sí. Solamente el que está ayunando. El que esté ayunando lo diga. Nosotros no pasamos. Ayer apunté los versículos y en la noche me acordé cuando estaba dormida de vuelta. En la mañana. Yo tengo los cuadernos. ¿Le sirve? Voy a comprar una libreta así grande. Sí. Ajá. Yo le había visto a mi hijo y que va a la universidad, sí. Y le dije, hijo, compra una libreta así. Y me dijo, ¿para qué quieres vender? Y me están enseñando cómo manejar la Vaya, no pase, que esto no engorda. ¿O sabes que llaman las escritas, verdad? Sí. Sí. Mira. ¿Sabes que yo subrayo lo más importante de aquí? Lo más importante y en la
Biblia hago lo mismo. Y cuando me dicen, como dicen ustedes, que un versículo luego quiere decir otro lo mismo, lo busco y en un cuaderno y leo el otro, a ver qué me está diciendo. Sí. Sí, porque el trabajo que hice. Es el trabajo que hice. Me lo calificó el pastor y creí que no lo traía. Sí. Ya no. Sí, gracias por sus consejos. Sí, yo quiero música. Papusas mexicanas. Americana, sí. Pupusas mexicanas. Gordipupusas. No, eso no dice qué era. ¿Ese qué es? ¿Cómo se llama? ¿Riva qué? No, ¿queso qué? ¿Quesabirria? Ah, pues quesabirria, pupusa, gordas. ¿No ven que la abuela tiene pupusas de birria? Sí. Pero pretendo que la hermana ha hecho. Creo que hace como un año que ya no veo. Hace una hora para me trajo un libro y mi comida y le esta vez vamos a hacer el trabajo. Alemán enfermo. Pero se las di a probar a mis compañeros para cuando ¿El dinero que están buenos? muy rica. Un hombre las hace. Me quedó muy rica la cosa. Me la agarré para acá. Me quedó bien mejor. Se van a empezar las mismas semanas. No creo que sí. Claro, a ella. Le digo. En posición ya está.
Después casarme. Después casar. No, ya no. No, primero que Dios. No, si voy a ir a las bodas del Cordero. Ah, pues sí. ¿Cómo estás, Ariel? Bien. ¿Cómo estás? Mañana estará bonito. No, pero me voy a estar ahí. ¿La recibiste tú? Ahí estar en línea, con él. Yo voy a venir. Yo digo, No, son las que sobrevivieron. yo no sé cómo. Quiere decir que si me voy a Torreón y a Chiapas, hay que preguntar. De todos me conocen. Más Guadalajara. Y si me voy a Juárez y a Pequillapa, hay que preguntar. No creo. Cuando se vaya a Guadalajara y luego a Guadalajara, Zamora. A Michoacán, ¿verdad? Michoacán es donde los dos. primero luego a Michoacán y luego a Jalisco. Se cambia de un estado a otro estado. Por eso digo. Esto es solamente para Oaxaca. Agua para vender. Usted tiene la culpa que yo me repita, hermano. Agua para vender. ¿Oh, sí? Cosas mexicanas. ¿Te quieres? No es mi culpa. Porque las hace bien buenas. Que Samir realmente. Eso es original, son tortillas a mano. Y además me dice que no sabe. Esto es lo que ustedes, ¿verdad? Nadie de los que están aquí. No. ¿Qué les gusta? Aquí sí, hermano. También con la casa publicita de la ruta de la Conchita. Sí, yo para entregar, simplemente libre más noche. Si hay para ir, hay. No creo. No sea tanto. Ah, sí. Y cuando quiso, ¿quién usted todo ya lo come?
que así les iba por la vida de Dios. Mañana va a salir. Le falta que la acompañemos para confirmarlo. Puede ser el caldo. De la carne. Le pueden echar ahí algo de leche. Un inventor. Yo a todo le echo limón a veces. A veces todo le echo limón. ¿Le echo limón? A todo casi le echo limón. ¿Sí? A lo mejor De vez en cuando. No, a la leche. hace queso. Se hace calloso. Es que lo dijo que no tuvo nada de fracaso. El más líquido. No tiene leche, Sí. pero me gustó con la ciudad. Perdí la dieta ahorita. Luego la busca tanto. Luego la busca. Entendí, te calladita. Y le di un minuto a la casa. Que me llevado el carro de Willy y el día de Así no se va. Eso sabe lo que haré, como ahora siempre. Seguimos, por favor. Eso no pasó la primera. No había opción de pedirlo en español. Bueno, hermanos, buen provecho. Seguimos entonces Amén. en esta maravillosa noche de nuestra sexta clase de homilética. ¿Y qué dijimos que significa homilética? La homilética es el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. Amén, amén, amén. Así tiene que sabérselo uno. La disciplina que se encarga de su estudio. Así es. Hay que está bien todo eso, solamente crear bosquejos y estudio técnico. Crear. Bueno, el lunes pasado, quedaron algunos pendientes de participar y la segunda hora la queremos ocupar exclusivamente para el desarrollo de cada uno de ustedes, para que puedan desarrollarse y exponer su mensaje. Y díganos
qué tipo de mensaje viene a presentar. Creo que la hermana Tere está lista, ¿verdad? Hermana Guadalupe, adelante hermana Guadalupe. Usted está lista. Venga, usted puede. Todos podemos. Todos podemos. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. A cada uno de nosotros, nadie es más inteligente que nadie. Solamente que algunos sí lo desarrollan y otros tenemos miedo a no desarrollarlo. Si se pueden enfocar en el desarrollo y aplicación, eso ayudaría bastante. Desarrollarlo y aplicarlo. Así es de que, bueno, hermanos que nos miran, les vamos a presentar a la predicadora de esta noche, nuestra hermana Guadalupe. Amén. Todo suyo, hermano. ¿Y quién más va a seguir? ¿Usted va a seguir después? Sí. ¿Y Cindy está lista también? Cindy. ¿William está listo? Para exponerlo. Porque creo que nuestro hermano Rubén pasó, nuestro hermano Stuart pasó. ¿Usted cómo está? Perfecto. También nuestro hermano. Adelante, hermano. 5 minutos. O 7 minutos, 7. Ok. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. En primer lugar, discúlpenme porque es la primera vez que estoy ante mis hermanos hasta un público. Nunca había. Para siempre es la primera vez. Vamos a empezar. Voy a orar para que el salmo que voy a exponer nos abra nuestra mente y nuestro corazón. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor porque tú nos tienes aquí este día para escuchar tu palabra, darnos discernimiento, sabiduría en nuestra mente y corazón, Señor, y que tomemos algo de tu palabra en nombre tuyo. Amén. Salmo 46. A mí me gusta mucho este salmo. Salmo 46, 1. Uno y 2. Por favor. Amén. ¿Ya lo puedo leer? Sí, adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El 2. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. Yo lo que entendí y busqué y me dio que eran conflictos personales ante la enfermedad y la muerte de un ser querido o en medio de la tribulación y Dios es nuestra fuente de fortaleza. Lo que yo entendí que lo que me estaba diciendo es que Dios quiere que nos llene Dios es el poder Dios tiene el poder que siempre es perfecto en mi camino y en la de todos nosotros como hermanos. Y Dios es nuestra salvación y nos da las palabras hermosas para poder ayudar a las personas que necesitan, que nos dan aliento, que necesitan también en la enfermedad, en sustento, techo, comida, y nos da a veces ese carisma de poderles hablar. Y también ir a los hospitales para hablarles con palabras hermosas a las personas que a veces se sienten mal porque a veces ni los familiares o otras personas no los van a visitar
Y a veces con que les dé uno un abrazo o un decirle, tú puedes, tú levántate, Dios te quiere, ellos se sienten contentos y a veces es lo que a veces no hacemos. Y también encontré que en él encontramos la solución y tener el refugio, protección contra todo peligro, pero siempre cuando estemos con Papá Dios. Y tenemos que confiar siempre en Él y tener nuestra fe y estar en nuestra mente y corazón que siempre vamos a poder salir adelante, porque Él siempre va a estar a un lado y enfrente de nosotros y atrás, para todos lados, y Él siempre tiene la fuerza y el poder y siempre va a tener la misericordia de darnos, porque Él nunca nos va a quitar, siempre Él nos da, siempre Él es bueno y poderoso. Y pues muchas gracias, hermanos. Es todo. Amén. Rompió el hielo, la hermana. Amén. Hay un poquito que hice. Me siento que sabe que... Vamos a dejar que el pastor Roberto la califique. Primero que nada, felicidades, hermana, porque cada vez que uno pasa al frente, uno va perdiendo el miedo. Y eso es lo que se trata esta clase. Esta clase se trata de perder miedo, de ayudar a los estudiantes a sentirse confidentes. Y eso es lo positivo. Positivo es de que pasó al frente, poco a poco va a ir quitándose el miedo, desarrolló bien y mientras más práctica haga, mucho mejor lo va a hacer más adelante. El Espíritu Santo le va dando a uno los pensamientos. Sí. Lo que sí hace falta es aplicación. Sí. Entonces le faltó la aplicación y una pequeña conclusión para poder cerrar el círculo. Y así, es primera vez, está bien, pero hay que llevar eso en mente que esas dos cosas son sumamente importantes, desarrollo y aplicación. Amén. Si no hay aplicación, nos quedamos a la mitad. Pero por ser primera vez, para los que van pasando primero, porque algunos ya tienen experiencia. Y es muy, muy, muy bueno lo que ha hecho, pastor. Amén. Gracias. Pues damos gracias a Dios porque de no ser por las clases que se toman en una iglesia, pues nadie podría pararse a predicar un buen sermón bien formulado, porque mucha gente sí se para, pero comienzan por un lado y terminan por otro lado. Damos gracias a Dios porque la hermana lo hizo muy bien. Nuestra hermana Tere. Yo creo que por aquí está más cerca, mi hermana Tere. Por aquí está más cerca, por aquí. Sí. Que viva Jalisco. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos para poner este Salmo 23, del 1 al 2. Dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo es una hermosa declaración de confianza en la promisión y protección de Dios. Dice que tenemos que tener protección, ¿verdad? Que tenemos que siempre confiar en Dios, porque Dios es nuestro guiador, es nuestro pastor. Entonces siempre tenemos que estar confiados en Él y tenemos que predicarles a las personas que el Señor es nuestro pastor, porque si no vamos a predicarle a las personas, ¿quién más va a predicar? ¿Verdad? Y dice, ¿a cuál es medio de dar? Protección de Dios. Aún en medio de dar pruebas, nos da las pruebas, nos recuerda que como un pastor cuida sus ovejas. Entonces, como el pastor
si nuestro Dios es nuestro pastor, dice que Él cuida de nosotros. Nosotros somos sus ovejas, ¿verdad? Que debemos de estar, que Él siempre nos está guiando, nos está dirigiendo, y por medio de la palabra de los pastores, ellos nos dan y cuida de nosotros. Y dice que guiándonos y brindándonos en paz y seguridad en todas las circunstancias. Entonces, a veces que pasamos en un proceso así pues que a veces estamos en proceso de enfermedad o así, si lo dirigimos a Dios, ese es nuestro pastor y siempre nos va a estar dirigiendo y nos está guiando. Amén. Gracias. ¿Es fácil estar al frente, sí o no? Sí, Bueno, damos gracias a Dios también porque las hermanas se esfuerzan. Fíjese que eso es valentía. Amén. Aunque uno ellas no lo están haciendo siempre, el estar predicando, pero ya aprendieron las bases y ya lo están exponiendo. Así es de que damos gracias a Dios porque pues la hermana pudo pasar, en lo que sí, para que pueda ir formando mejores sus sermones. Estaba pensando en hacer una breve introducción un poquito más extensa, ¿verdad? Pudo aplicar porque sí aplicó, desarrolló y un poquito más de aplicación también, pero sí, en conclusión, buen trabajo, hermano, buen trabajo, que el Señor siga bendiciendo y practicar. Cuando estaba joven, lo que yo hacía era que cuando para la escuela dominical nos dejaban como a los 12 años, yo me ponía frente al espejo. Yo me predicaba yo solo frente al espejo. Ya después salieron las caseteras, que uno podía con el cassette, me grababa para mirar mis errores también. Y aquí decía, me falta bastante, Señor. Todavía me falta bastante, ¿verdad? Pero cada día el Señor nos va puliendo, poco a poco. Pueden hacerlo así frente a un espejo, decirlo y exponerlo. Hermana Cindy. Arriba Guatemala. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi tema se llama Una fe viva y quiero leer un versículo. Una fe viva, Mateo 9, 20, 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y todo el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Sabemos que sin la fe no podemos vivir, en especial en las dificultades, en nuestras enfermedades, en nuestra familia. Y a mí me impactó mucho en este versículo. Y también un día que mi hija le dolía su estómago y me dice, mami, me dice, ora por mí porque me duele mi estómago. Y luego me acordé de este versículo, que la fe es tan grande
como un granito de mostaza, como nos dice Dios. Si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, las montañas se moverían y nosotros fuéramos curados, fuéramos aliviados de tantas tristezas, de estrés, de todo lo que nosotros podamos sentir que nos agobiamos. Y también los invito para que nosotros oremos cada vez que nos sintamos tal vez estresados por el trabajo, por estudios, por enfermedades. Sabemos que solo la oración puede irnos acercando más a Dios, porque ustedes creen que si nosotros tenemos fe, podemos estar cerca de Dios. Amén. Si nosotros no tenemos fe, nada ni nadie nos puede acercar a Dios, porque Dios está de la mano con la fe. Entonces, si nosotros vamos a ir orando poco a poco, sabemos que hay muchas personas que decimos, bueno, yo antes decía, voy a ir cada domingo a la iglesia, pero sabemos que si somos solo de domingo, nuestra fe va a aumentar solo cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero si vamos nosotros cada jueves o cada vigilia o cada vez que sabemos que va a haber reunión en la iglesia, nosotros vamos a ir aumentando nuestra fe cada día y sintiendo esa necesidad de Dios, de convicción en nosotros mismos, y ir dejando a un lado tantas cosas del mundo que nos quieren atraer, en especial a las personas que tal vez aún no conocen de Dios. Los invito para que poco a poco, sabemos que nosotros no somos perfectos en la vida y que tal vez estamos sucios como aquella mujer que la rechazaban porque decían que estaba sucia, pero no era suciedad mala, no, que Dios no ve la suciedad en ninguna persona. Ahí estaba viendo el versículo que Dios le dijo a un hombre, que le dijo, no te acerques a esa mujer porque está sucia. Y él le dijo, ella no está sucia, porque Dios no ve los pecados en nosotros, sino nuestra alma. Y sabemos que solo a Él le podemos rendir cuentas, y poco a poco Él va a ir limpiando cada cosa que nosotros tengamos en nuestra vida. Y los invito para que cada día nos acerquemos más a Dios, porque es el único, el que va a habitar y en el que vamos a tener ganancia, libertad y sobre todo paz. Busquémosle de Él. Y por último, quiero leer Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Dios debe creer que existe y que recompensa a aquellos que le buscan firmemente. Amén. ¿Cómo ven? Muy excelente, muy excelente. Entre ustedes los alumnos, ¿qué piensan? Pues es que lo desarrolló muy bien, como que tuviera la experiencia, ¿verdad? Sin nervios, sin nada, nada. Tranquila, ¿verdad? ¿Qué piensa, hermano Rubén? Estuvo muy bien su desarrollo. ¿Usted, hermana Tere? ¿Hermana Guadalupe? ¿Cómo ves, Willy? Excelente. ¿Y cómo? Si el cuñado dice que no está excelente, pues le va mal. Pastor. La hermana pudo hacer un buen desarrollo del tema, no se le dio nerviosismo, le dio la vista al público, no se veía que leía mucho y hizo aplicación al principio, usó una introducción diciendo que su hija un día se enfermó y esa fue una introducción que se puede usar y desarrolló bien y aplicó diciéndonos qué hacer en momentos de necesidad y nos llevó a la oración y nos dijo que hacer eso nos hace falta fe. Así que, como decía un versículo ahí que decían, ¿de dónde viene Jesús? De Nazaret. Y le dijeron una vez, ¿acaso saldrá algo bueno de Nazaret? Y yo ahora le digo, ¿acaso saldrá algo bueno de Guatemala? Aleluya. Y sí,
Amén. Ahora puede predicar por mí, vaya conmigo. Ya. Así se descubren los llamados, los talentos, y solamente de que se continúe preparando, hermana. Y entre más uno se prepara para Dios, acuérdese si más ataques hay. Ahí es donde uno tiene que poner resistencia, tener resiliencia para poder resistir. Así es de que ahora vamos con puras damas esta noche. Después al último vamos a dejar al hermano William. Hermana Rosario, adelante. Y pronto van a venir los que están en línea también, tienen que venir a dar su exposición de lo que están aprendiendo. Ok, hermanos, buenas noches. Hoy traigo un tema que se titula la excelencia de la ley de Dios. Y nos vamos a enfocar en el Salmo 119:11. El Salmo 119:11 dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios en el corazón nos permite confiar en su poder en tiempos de confusión, de tentación. Esto quiere decir que guardar su palabra nos ayudará a vencer la tentación. Guardando la palabra de Dios en nuestros corazones nos ayuda a ser fiel, a agradar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando nosotros no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia nos lleva al pecado. El pecado nos separa de Dios completamente. Entonces, nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón todo el tiempo, en todo momento. Tenemos que meditar en ella de día y de noche. Incluso cuando nosotros estamos, por ejemplo, al terminar el día, hacer una pequeña reflexión de cómo nosotros actuamos durante el día. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Cuando nosotros nos ponemos en cuenta al Señor, es como que guardamos su palabra, buscamos su rostro y sabemos que el Señor nos va a escuchar y va a decir: has guardado mi palabra, porque aunque hayas fallado en el día con algo, al final del día te has acercado a mí y has buscado mi rostro y me has pedido perdón. Quiere decir que estamos guardando la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos anima en Proverbios 4:23. Si lo podemos buscar, por favor. ¿Alguien que lo lea? ¿Con qué? 4:23. Sí. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. ¿Y de dónde nos dice el Salmos que guardemos la palabra de Dios? En el corazón. En el corazón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que guardar la palabra de Dios y tenemos que guardar ese corazón, porque sabemos que de ahí mana la vida, porque de ahí florece toda palabra de Dios. Cuando nosotros queremos que los demás nos juzguen, hasta cierto tiempo nos califiquen, esa es nuestra manera de cómo nos comportamos. Nosotros, especialmente en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, somos señalados por cómo nos comportamos, pero la manera que nosotros podemos salir victoriosos y siempre honrar a Dios es guardando su palabra. En conclusión, hermanos, la obediencia de Dios es seguir su ley en todo momento. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios se complace de la obediencia de sus hijos, no por las cosas y las obras que hacemos, hermano, sino Dios se complace por la obediencia de cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Muy bueno. Ahora sí, como les pregunté de la hermana Cindy, ahora ustedes mismos también, los alumnos, ¿qué piensa usted, hermana Guadalupe, de la presentación de la hermana Rosario? Muy bien. Muy bien. Para mí está bien. ¿Usted, hermana Tere? Excelente. Hermano Rubén. Está bien, en términos generales está bien. Un poquito de expansión, un poquito más, pero bien. Hermano Stuart. Sí, estoy bien. Hermana Cindy. Sí, está bien.
Hermano William. Bueno, a mí me gusta la forma en que lo da ella, porque se detiene en los versículos, que es bien importante. Pues. Y como dicen, todo, aunque no lo digas, pero cuando uno ya conoce un poquito, ya puede saber que sí está aplicando los versículos, aunque no los diga. Pero cuando los dice, se me hace un poco más interesante, porque la persona se le puede quedar donde está. Y ahora sí, Pastor Roberto. Es muy bueno que los miembros de una iglesia siempre evalúen a los pastores invitados a predicar, porque cuando el pastor una vez no estemos por alguna razón y llegue un invitado, es siempre bueno de que los miembros sean maduros a la hora de ver, para cuando venga el pastor de eso, cómo estuvo todo. Ustedes pueden evaluar al predicador invitado y decir, bueno, el pastor se quedó en un tema, el pastor lo hizo bien, el pastor invitado tiene mucha, es un doctorado y demostró, el pastor todavía le falta un poquito. Es bueno siempre evaluar, hermanos, porque lo que pedimos evaluaciones de los estudiantes no es para criticar, hacerlos sentir mal, sino que también ustedes aprenden a evaluar, y eso es bueno porque eso hace una iglesia madura. Y muchas veces he ido a iglesias donde los pastores dicen, no, en esa iglesia, la gente de esa iglesia es una gente madura en el conocimiento de la palabra. A ellos usted no se lo va a poder engañar fácilmente. A la evaluación de la hermana, sí, lo hizo muy bien, hermana, contando con la experiencia que ella tiene, pienso que va incluso a sacar más brillo en su ministerio y en lo que Dios ha hecho. Y su introducción vio al público también, desarrolló muy bien, en orden, no se le dio miedo y aplicó también y respetó el tiempo. Y yo sé que ella puede dar mucho más porque se ve que le gusta aprender y desarrollarlo. Y siga adelante, hermano, el trabajo. Puede predicar en la tarde también, lo mismo que amén. Ya está listo. Sí, la verdad que cada persona que vemos en una iglesia tiene un gran potencial, solamente tenemos que aprender a desarrollarnos a lo que el Señor nos está llamando. Pero todos en verdad tenemos potenciales. Yo la felicito también a la hermana, un buen trabajo. Siempre tenemos que... quiero hablar de algo en particular, no de la hermana, sino que para todos, hasta para mí mismo. Nuestra postura cuando estamos hablando tiene que ser una postura recta, ¿verdad? No encorvarnos cuando estamos hablando, porque le resta seguridad al público. Eso quiero que lo sepan también, que la postura tiene que ser lo más presentable, y una postura recta y mirando siempre al público, siempre dirija la mirada al público. El predicador que solamente se queda mirando el papel que tiene o sus apuntes y no levanta la mirada, la gente le pierde interés. Cuando la persona solamente está leyendo, la gente le va a perder interés. Yo en lo personal le pierdo interés a alguien que me esté enseñando solamente con la mirada en el papel, porque parece que yo no le intereso, parece que no le interesé desde el principio que estaba preparándose, porque pues todo lo estaba leyendo, no retuvo nada. Así es de que un buen trabajo, y estos son puntos bien importantes. Yo admiro muchos presidentes que dan su discurso sin leer nada. Tenemos sin papel. Sí, tenemos un presidente en El Salvador, Bukele, tranquilo. He visto a otros que sí tiene el papel, pero hace el discurso, Milei, y el de Argentina. Estamos hablando de gente que está expuesta al público. Si miran al presidente electo Donald Trump, y tienen un discurso bien dirigido, así es de que el discurso siempre tiene que ser muy bien dirigido a las personas. Ahora sí, tenemos ahora a nuestro hermano William Flores con nosotros. Bueno,
Buenas noches, Dios les bendiga a todos, gracias. La verdad, sinceramente, me siento el menos digno para poder hablar de la palabra de Dios y tengo mis razones, pero la misericordia de Dios conmigo ha sido muy grande y es muy grande para todos nosotros, pero en especial, pues, sí le doy muchas gracias a Dios de que me ha tocado este momento especial de, ¿verdad? De compartir ciertos versículos de la palabra de Dios. Y mi tema de este momento se llama el mejor consejo. ¿A cuántos les gustan los consejos? A todos nos gustan los consejos. Y más a nosotros, ¿verdad? Que estamos, pues, en este camino hermoso que Dios nos ha llamado a poder conocerlo y poder recibir todas las promesas que Él nos ha dado. Y en esta noche este tema se llama Jesús es mi consejero. Y como subtítulo va, su tema, el mejor consejo. No sé cuántas veces se han encontrado con personas que le han dado su consejo. Y resulta que a veces le decimos, como dice el dicho, predicador, predícate a ti mismo. Pero son buenos los consejos y hay un versículo que vamos a leer ahorita en el Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos que en la vida tenemos muchas adversidades y encontramos que tenemos muchas situaciones, ¿verdad?, en las que necesitamos consejos. Por ejemplo, tenemos que primero saber qué es un consejo. Nosotros a menudo damos consejos, ¿verdad?, a cualquier persona, a nuestra familia, etcétera, los que tenemos papás, nuestros hijos, y les aconsejamos de muchas maneras. Pensamos que muchas veces tenemos la razón de todo lo que decimos al aconsejar, pero en este caso vemos aquí que había un varón que no anduvo, dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, en la vida todos creo que hemos vivido ciertos momentos, ¿verdad?, que hemos estado con toda, y estamos y estaremos con toda clase de personas. Con todo tipo de personas vamos pues, en algún momento a sentarnos, ¿verdad? O vamos a vivir esos momentos de que nos quieran aconsejar cuando la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados el que no anduvo en consejos de malos. En la vida siempre encontraremos ese tipo de personas que no solamente se sientan, ¿verdad?, con personas que andan en cosas malas, sino que también ellos mismos no saben cómo alejarse de ese tipo de personas. Y Jesús siempre enseñó de muchas maneras los consejos de la palabra de Él. A través de la Escritura encontramos también que Jesús se acercaba a todo tipo de personas para aconsejarles. Y vamos a leer en Mateo 23, 1. Si alguien me puede ayudar a buscarlo, a leerlo, por favor. Vamos a ver también cómo aconsejaba Jesús. Jesús nos aconseja a todos y yo creo que todos vivimos en toda nuestra vida vamos a encontrar siempre que Jesús nos va a aconsejar desde la niñez, la juventud, muchas maneras. Por ejemplo, a mí me han aconsejado muchas veces, ¿verdad? Y como lo saben, y es algo que pues sí, lo vivo a diario. Pero, ¿alguien me tiene el versículo que me ayude a leerlo? Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Ahí es? Hasta el 4, sí.
Y así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo de celo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Amén. Entonces vemos que también Jesús aconseja, ¿verdad? En toda la palabra de Dios son consejos para nosotros. Jesús siempre fue claro Él se bajó a todos los niveles, ¿verdad? De la vida, desde los más pobres hasta los ricos, hasta los reyes. Jesús siempre enseñó a través de la palabra y nos ha aconsejado en todo el mundo de las cosas que a Él sí le agradan. Y esta noche pues nomás quiero compartirle esos puntos que los consejos de Dios son los que nos mantienen, como dice los dichos también del mundo, ¿verdad? Que el que agarra consejo llega viejo. Y si nosotros agarramos consejos de Jesús, vamos a poder encontrar en cada tema, en cada situación de la vida, lo mejor, porque Jesús siempre nos da lo mejor a nosotros. Hay veces nosotros no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Yo tengo mis situaciones que no he sabido qué hacer, pero cuando yo no sé qué hacer, yo me quedo pues orando y pregunto a ciertas personas que tal vez él he visto que ha logrado ciertas cosas de las que yo quiero lograr, ¿verdad? Como saben, pues, por ejemplo, los problemas que vivimos es económicos, sociales, de matrimoniales, de escolares, espirituales, morales, y todos esos son los temas que nosotros debemos de aprender. Necesitamos esos consejos, aprender de todas estas clases de problemas que tenemos y no sabemos cómo enfrentarlas. Y el único que yo en esta noche me quiero enfocar más es el que Jesús siempre tiene los mejores consejos para nosotros. Y cuando no sé, por ejemplo, yo en lo personal, cuando no sé qué decisión tomar, si no puedo tomar una decisión, yo espero a que Dios sea el que me hable y me guíe a tomar esa decisión. Porque a veces cometemos errores por no tomar consejos y, como dicen, fallamos más y más y más y no sabemos cómo levantarnos. Pero esta noche pues yo les quiero decir que Jesús siempre nos da los mejores consejos. Y si nosotros lo buscamos a Él y venimos a sus pies, Él siempre estará ahí para darnos el mejor consejo. Y el mejor consejo es, como dice los versículos que leyó el hermano, que hagamos el bien, hagamos lo que Jesús dice, no lo que a veces nosotros citamos que es correcto, pero sino lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas personas o nosotros mismos pensamos que aprobamos cosas que pensamos que eso es lo correcto. Y yo en ese camino estoy, en ese momento de decisiones estoy, en el saber qué es lo que a Dios le agrada, como dicen estos versículos. Ese es el mejor consejo, no solamente obedecer a nuestros jefes, pero también obedecer su palabra. Y como saben, pues este ha sido una bendición pues, para mí. Yo sé que igual está bien nervioso, más nervioso que todo, creo yo. Pero en realidad, Dios siempre nos está aconsejando y eso es lo que debemos de hacer con nuestros familiares, amigos. Y les aconsejamos a que busquen a Dios y que sea como sea, acercarnos a Él con todas nuestras fallas, nuestros errores. Porque si somos sinceros con Dios y no vivimos de la hipocresía como los fariseos, como nos decía el pastor en la predicación, de no estar metido en una iglesia aparentando y haciendo cosas malas cuando sabemos de que Dios nos agrada. Es mejor ser lo que somos y decir lo que hacemos o lo que hicimos y no vivir de la apariencia. Y ese es el mejor consejo, no vivir de la apariencia sino ser real. Así que Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Hemos tenido 5 exposiciones de la palabra del Señor. Prácticamente 5 prédicas.
5 reflexiones. ¿Cómo lo califica, hermana Guadalupe, a nuestro hermano William? Para mí está bien, que está bien. Hermana Tere, hermano Rubén. Está bien, un poquito más definido, nada más que a la hora de hablar, para que sea un poquito más claro el mensaje. Hermano Stuart. Como usted decía, la vista al frente y leer. Hermana Rosario. Pienso que el hermano tiene cómo hacerlo, cómo ponerse ahí y hacerlo. La única cosa es que, por ejemplo, como organizar un poquito más lo que va a decir para que no se salga del tema y ya repitió varias veces el título, entonces, pero es algo normal por ser primera vez, pero siento yo que el hermano puede hacerlo muy bien, porque tiene como un paro y todavía nos estuvo hablando, o sea, sí, nos captó nuestra atención. Hermana Cindy. Sí, me pareció muy bien el tema. Amén. Pastor. Una de las técnicas para poder tener una mejor retención de lo que uno ha preparado, ha creado un bosquejo, y es de que léalo varias veces. Eso es una buena técnica de poder leerlo varias veces, para cuando esté ahí enfrente no llegue a leerlo otra vez, sino que simplemente verlo para agarrar un punto, 2, 3 y de ahí volver a seguir otra vez. Eso me ayudaría bastante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que me toca ir a predicar unos 10, 15 minutos antes, estoy leyendo otra vez lo que hice otra vez. Y para mí eso me funciona. Para poder, lo leo otra vez del principio al final, y ya cuando estoy allá, ya lo tengo todo en la mente, y así ya estoy integrando, leyendo, y yo sé que eso van a ir sacando mientras más lo practico. Mi hermano hizo una buena reflexión, hizo buena introducción, aplicó también como para su vida y para nosotros también. Mientras más practique el hermano, más va a poder ver al público. Mientras más practique, va a dar más confianza en sí mismo, poder exponer. Y como dijo el hermano Rosario, el hermano ya tiene, simplemente que quizás no se le haya presentado la oportunidad para desarrollar, pero ahora ya está, y yo sé que si sigue aquí con nosotros va a desarrollar mejor. Y él mismo lo dijo en su reflexión, y nosotros siempre lo decimos también como pastores también. Cada vez que nosotros preparamos un mensaje, al primero que está siendo predicado somos nosotros. Amén. Nosotros, este es para mí. Y después, cuando lo damos por segunda vez, porque ya no predica lo mismo, cuando uno está preparado se está predicando. Cada vez que usted se siente, pone el punto 1, punto 2, se está predicando a usted mismo. Y usted, ahí el espíritu, y ahí va a ir tratando esas áreas donde usted necesita cambiar y luchar. Es una lucha diaria que tenemos todos los que predicamos, y hay que hacerle caso al Espíritu Santo si queremos seguir en esto. Cada vez que uno se está preparando, me decía el Espíritu, me decía el Señor, necesitas cambiar en esto, si no te vas a costar seguir. Y yo dije, pues algo que yo anhelo es pastorear, y entonces lo tengo que dejar. Y dejé muchas cosas, y todavía sigo dejando cosas. Y cuando ya predica el hermano, entonces ya le está dando a la gente. Por último, el trabajo, lo hizo muy bien. Con más práctica usted va a ir desarrollando mucho más todavía. Y por último, si le cuesta ver a la gente, no lo vea a los ojos a las personas, porque se ve un disco por ahí. Mejor ver algo aquí, así. Hermano, cuando ve a la gente no va a ver un disco así, mejor ve aquí arriba la cabeza. Aquí apunte. Sí, eso que está diciendo el pastor es una buena técnica. No todos podemos
dominar el poder ver a los ojos a las personas mientras estamos hablando. A mí me costó mucho tiempo, ahora ya lo hago, paso fotografía a cada uno, estoy mirando qué están haciendo, cómo, si están escuchando o están en otra cosa. Ya no me cuesta ahora, gracias a Dios, pero al principio la técnica que sí usamos fue esa, mirar de la frente hacia arriba. Entonces no tiene la mirada abajo, pero tampoco está mirando a los ojos a las personas, porque también la gente está enviando mensajes de allá para acá. Así de que mirar de aquí hacia arriba. Hizo un buen trabajo con el mensaje. Ahora son los detalles, son los que aquí miramos, los detalles para cuando ya estemos en serio ante una congregación, cuando nos inviten. Así que, hermanos, nos ponemos en pie. Excelente trabajo, brother. Todos y todas hicieron un buen trabajo. Solamente lo que necesitamos es en sus casas, tomen en cuenta lo que les dije, hagan un sermón y predíquenselo ustedes solitas o solitos enfrente de su espejo. Amén. Vamos a orar y después de orar vamos a recoger una ofrenda para dársela a las personas que están trayendo los alimentos. Amén. Padre, gracias porque nos permitió estar en esta sexta clase de homilética, donde ha habido mucha práctica, Señor, donde hemos visto potenciales aquí en la Grey. Gracias por cada estudiante, Señor, bendícelos. A los que están en línea, Padre, también bendíceles, Padre Santo. Glorifícate en sus vidas y que podamos, como dice su palabra, Señor, dar lo mejor de nosotros y hacerlo cada vez con excelencia. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Para poder apoyar esta rica comida para que se pueda repetir el otro domingo.